Buenos días, espero que se encuentren muy bien. Nosotros somos el grupo número 1 de estudiantes de la Ciudad de La Morita y el día de hoy vamos a conversar sobre los aspectos legales de la salud reproductiva. Los encargados de brindar esta disertación son los siguientes bachilleres: Angie Ruiz, Olmey Zambrano, Valentina Prieto, Bárbara Mijares, Abraham Salazar, Alejandro Miranda, Stephanie Sierra, Lisette Mendoza y Angélica Navarro. Antes de entrar en materia, es muy importante destacar que este seminario tiene como propósito de exponer los aspectos legales en los que se enmarca la salud sexual y reproductiva en Venezuela. Para la elaboración de este seminario se recurrió a la información procedente de las instancias gubernamentales y de la sociedad civil, como el Ministerio de Poder Popular para la Salud, Centro de Investigación Social y de Salud, páginas web del Ministerio, entre otras. Como podrá evidenciarse, el propósito inicial de esta intervención reside en presentar un perfil de la salud sexual y reproductiva de las mujeres en Venezuela. La salud sexual y reproductiva es uno de los aspectos de salud más vinculados con los valores y pautas sociopolíticas de la cultura, por lo que se contempló como aporte para ayudar al análisis y comprensión de las leyes que lo respaldan en Venezuela. Ya teniendo en cuenta esto, podemos llegar a nuestros objetivos. Nuestro objetivo general es analizar los aspectos legales de la salud reproductiva y sexual de la población venezolana. Nuestros objetivos específicos serían describir aspectos legales relacionados a la protección de la mujer. 2. Disertar aspectos legales concernientes a la salud reproductiva enmarcados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y 3. Promocionar los programas de protección de la salud reproductiva en Venezuela. Aspectos legales relacionados a la protección de la mujer. Antes de entrarnos en este tema, debemos conversar de qué es salud sexual. Pues la salud sexual está orientada a un completo bienestar físico, mental y social, y no solamente a la ausencia de enfermedades de transmisión sexual, según la definición de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Asimismo, indica el grado máximo de gozo de salud que puede obtener un individuo. Estos son derechos fundamentales, por ende no se puede dar distinción sin importar la raza, religión, ideología política, condición económica o social. En tanto a la salud reproductiva, pues se define como la capacidad que tiene un individuo y las parejas de disfrutar una vida sexual y reproductiva satisfactoria y sin riesgo. Además tendrá la libertad de decidir tener o no tener una relación sexual, cuándo y con qué frecuencia. Estos son derechos que tienen tanto los hombres como las mujeres. Además, podrán obtener información sobre las enfermedades de transmisión sexual, podrán planificar su familia, también podrán utilizar otros métodos para la regulación de la fecundidad que no estén legalmente prohibidos, tendrán acceso a métodos seguros, eficaces y asequibles, además van a ser aceptables. Podrán recibir servicios adecuados de atención de la salud que le permitan a los embarazos y a los partos, pues tenerlos sin riesgo, y además le puede brindar a las parejas la máxima posibilidad de tener hijos sanos. Venezuela está suscrita a diversos acuerdos internacionales que contienen disposiciones y o derechos especialmente referidos a la salud sexual y reproductiva. Estos derechos se encuentran incluidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la Ley Orgánica para la Protección de Niños y Niñas y Adolescentes, es decir, la LOPNA, en la Ley Orgánica de Educación y en la Norma Oficial para la Atención Integral en Salud Sexual y Reproductiva. Estos entes, además de los tratados internacionales, también está la legislación venezolana, pues llegaron a denotar dos grupos muy importantes. Como el grupo prioritario, pues sería la juventud en políticas de salud sexual y reproductiva, y que las mujeres se consideran un grupo especialmente vulnerable debido a los patrones culturales predominantes. Es relevante que como jóvenes conozcamos todas las posibilidades que tenemos de ejercer nuestra sexualidad de manera saludable y satisfactoria, de una manera libre pero muy responsable. Además de que podremos conocer cuáles son los riesgos que por nuestra edad y nuestro estilo de vida estamos expuestos y la manera de prevenirlos. Asimismo, también es muy importante que identifiquemos algunas situaciones que pueden imposibilitar, dificultar la calidad de vida, ya sea para nosotros o para las personas que nos rodean. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La salud reproductiva como unidad esencial forma parte de los derechos humanos. En este orden, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela refiere en los siguientes artículos elementos que avalan ese derecho. En el artículo 19 se menciona que el Estado proveerá a todo ser humano el pleno goce y disfrute de los derechos de éste en lo absoluto sin lugar a exclusión.
El respeto hacia estos son de máxima importancia, ya que sólo así se dará a relevar en la Constitución en aspectos decididos por la misma. Asimismo, en el artículo 21 indica que no se reconocerán aislamientos basados en el sexo, creencias o condiciones sociales. Para ello, la ley lo respalda y propiciará medidas a favor, especialmente individuos débiles o vulnerables, además de sancionar los abusos, maltratos o agresiones que contra ellos se cometan. Ahora bien, en el artículo 22 afirma que las enunciaciones o las palabras dirigidas en estos artículos sobre los derechos humanos, hablando de fraternidad, no deben entenderse como no viables hacia terceros no correspondidos. La falta de nombramiento sobre estos no menosprecia el ejercer sobre los mismos. Por último, en el artículo 23 se reconoce que todo aquel tratado y justificado por la ley tienen un potencial constitucional y el derecho a prevalecer en órdenes internas. Cabe destacar que en las mismas órdenes de aplicación inmediata y directamente decretada por tribunales u otro órgano público del Ministerio. Los derechos sexuales y reproductivos representan el pilar fundamental para el ejercicio de la ciudadanía, entendida más allá de la simple posibilidad de tomar decisiones en el ámbito público. La ciudadanía además implica la posibilidad para mujeres y hombres de tomar decisiones autónomas sobre su propio cuerpo y vida en los campos de su sexualidad y reproducción. Los derechos sexuales reconocen la ciudadanía de las mujeres, pues involucran el derecho a ser consideradas como ciudadanas plenas, dignas y libres y a ser tratadas como personas y no como seres exclusivamente reproductivos, así como ejercer su sexualidad de manera placentera sin que implique un embarazo. También posicionan a las mujeres como protagonistas de los procesos de desarrollo en los que la salud es una condición que exige respeto durante todo su ciclo vital y no solo durante la edad reproductiva. El derecho laboral venezolano, tal y como se le conoce contemporáneamente, nace a partir de la promulgación de la primera Ley de Trabajo del 23 de julio de 1928, que permitió superar las disposiciones del Código Civil sobre arrendamiento de servicios que regía las relaciones laborales, y se afianza con la promulgación de la Ley de Trabajo del 16 de julio de 1936, que se estableció un conjunto sustantivo de normas para regular los derechos y obligaciones derivados del hecho social de trabajo. A partir de este momento, la evolución de la legislación laboral venezolana ha discurrido de forma paralela con la historia de las luchas sociales de los trabajadores y de las trabajadoras de Venezuela, produciéndose una relación de mutua influencia que ha legado importantes páginas en la historia. Esta ley se mantuvo vigente por casi 55 años, durante los cuales fue objeto de sucesivas reformas parciales. En los años 1945, 1947, 1966, 1977, 1975 y 1983, sufriendo la evolución sustantiva en 1991, cuando le fue otorgado carácter orgánico con la promulgación de la Ley Orgánica del Trabajo del 1 de mayo de 1991. La Ley Orgánica del Trabajo surgió como consecuencia de las importantes contradicciones surgidas con la instauración del modelo neoliberal, que en Venezuela vivió sus momentos de mayor intensidad a partir del año 1989. La ola privatizadora de entonces, entre otras medidas económicas de gran impacto social, impulsó una serie de luchas sociales que llevaron al reordenamiento de una serie de reglamentaciones dispersas en diversas normas de distinta categoría, remozando de esta manera el contrato social existente. Duró poco esta paz social, pues apenas 6 años después del avance de la teoría neoliberales, produjo una importante reforma en la Ley Orgánica del Trabajo, la cual fue sancionada en fecha del 19 de julio de 1997, en cuyo texto se logró consagrar la supresión de una de las más importantes conquistas de la clase trabajadora venezolana, como lo era llamada retroactividad del cálculo de las prestaciones de antigüedad. Esa misma ola logró que un año después
del 23 de septiembre de 1998, se decretará además la liquidación del Instituto Venezolano de Seguros Sociales. Estos importantes retrocesos y distorsiones de los derechos laborales lograron ser contrarrestados en un plazo relativamente breve, en el marco de las liberaciones de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, que dejó sin efecto la liquidación del IBSS e incluyó en la Constitución de la República Bolivariana el derecho de los trabajadores y las trabajadoras a prestaciones sociales que le recompensan antigüedad en el servicio y los amparen en caso de cesantía. Está en el artículo 92, completada con una disposición transitoria que ordena la instauración de un nuevo régimen para el derecho de prestaciones sociales reconocido en el artículo 92 de esta Constitución, el cual integrará el pago de este derecho de forma proporcional al tiempo de servicio y calculado de conformidad con el último salario devengado, estableciendo un lazo por su precisión de 10 años. Transitoria, adicionalmente, la disposición transitoria supra mencionada ordenada de la legislación laboral contemple normas que regulen la jornada laboral y propendan a su disminución progresiva. Este punto de quiebre se debe sin lugar a dudas a la valiente decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de incluir el procedente doctrinario más importante en materia social en Venezuela. La doctrina social del libertador Simón Bolívar, el cual se resume de la mejor manera en la proposición, recogida su célebre discurso en el Congreso Constituyente de Angostura el 15 de febrero de 1819. El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. No podía ser de otra forma cuando el objetivo central para el cual el pueblo en 1999 otorgó el poder constituyente originario fue precisamente transformar el Estado y crear un ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento efectivo de una democracia social y participativa. Como lo reconoce la Asamblea Nacional Constituyente en el epígrafe con el cual decreta Constitución de la República Bolivariana en Venezuela, esto es lo que explica que más allá de las reparaciones al desmantelamiento de los derechos laborales que lograron colocarse en las normas venezolanas en las horas finales de la larga noche neoliberal, con la entrada al vigor de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999. Se produce salto cualitativo de enorme importancia en la concepción doctrinaria del derecho laboral a partir del reconocimiento del trabajo, al igual que la educación como procesos fundamentales para alcanzar los fines esenciales del Estado. Está en el artículo 3. De esta manera, el hecho social, en la medida que constituye además un proceso fundamental para ser considerado por la ley de leyes venezolanas como un proceso social. El proceso social del trabajo, la promulgación de la presente Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras, resulta especialmente oportuna a la luz de la manera como la coyuntura política internacional ha evolucionado desde 1999, que son evidencias de un agotamiento del modelo económico predominante y la subconsciente explotación de crisis estructurales que han llevado a los gobiernos de muchos países del mundo a ceder ante la tentación de introducir regresiones a los derechos de trabajadores y trabajadoras, incurriendo en evidentes violaciones de derechos fundamentales. En este contexto, la República Bolivariana de Venezuela da un paso al frente de su propósito de asegurar los derechos de la población, otorgando a base legal los mandamientos constitucionales recibidos en 1999 e introduciendo una importante interpretación progresiva de los mismos, rumbo hacia una sociedad eminentemente justa, ética, moral y democrática, como se desprende del mandato de la doctrina social del libertador Simón Bolívar. ¿Qué quiero decir con esto? Que a medida de los años se ha trabajado en la Constitución muchísimas leyes para obtener la ley orgánica del trabajo que se desea con respecto a la salud y el cuidado de los trabajadores y trabajadoras.
Ley sobre la violencia contra la mujer y la familia. Esta ley tiene por objetivo prevenir, controlar, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y la familia, así como asistir a las víctimas de hechos de violencias previstos en esta ley. En el artículo 2 se dan a conocer los derechos protegidos. Esta ley abarca la protección de los siguientes derechos. 1. Respeto a la dignidad e integridad física, psicológica y sexual. 2. La igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. 3. La protección de la familia y cada uno de sus miembros. En el artículo 4 se entiende como violencia contra la mujer y la familia a la agresión, amenaza u ofensa ejercida sobre la mujer u otro integrante de la familia por los cónyuges, concubinos, excónyuges, exconcubinos o personas que hayan cohabitado, ascendientes, descendientes y parientes colaterales consanguíneos o afines, que menoscabe su integridad física, psicológica, sexual o patrimonial. Los delitos penados por esta ley son amenaza, que amenace a la mujer o a otro integrante de la familia con causarle daño grave o injusto en su persona o patrimonio. Este será sancionado de 6 a 15 meses. Violencia física, que ejerza fuerza violenta contra la mujer u otro integrante de la familia, será sancionado de 6 a 18 meses siempre que el hecho no constituya a otro delito. Si la pena que impone este artículo se perpetrare, esta se incrementaría a la mitad. Acceso carnal violento incurrirá en la misma pena prevista en el artículo 375 del Código Penal. El que ejecute el derecho allí descrito que en prejuicio de su cónyuge o persona con quien haya vida marital. Acoso sexual, el solicitarse favores o propuestas sexuales para sí o para un tercero que procure cualquier tipo de acercamiento sexual no deseado, prevaliéndose de su situación de superioridad laboral, será sancionado de 3 a 12 meses. Violencia psicológica. Fuera de los casos previstos en el Código Penal, el que ejecute cualquier forma de violencia psicológica en contra de algunas de las personas que se refiere al artículo 4 de esta ley será sancionado de 3 a 18 meses. Tenemos las circunstancias agravantes. Estas circunstancias agravantes de los delitos previstos en esta ley dan lugar a un incremento de la pena. Sería penetrar la residencia de la víctima o el lugar en donde habite cuando la relación conyugal o marital de la víctima por la persona agresora invasora se encuentre en situación de separación de hecho o derecho o cuando el matrimonio haya sido disuelto mediante sentencia firme. Contravenir el orden de salir de la residencia familiar emitida por autoridad competente. Ejecutarlo con armas. Perpetrarlo en prejuicio de personas discapacitadas, ancianos o menores de edad. Estas situaciones pueden ser denunciadas por la víctima, parientes consanguíneos o afines, representantes del Ministerio Público y la Defensoría de los Derechos de la Mujer, organizaciones no gubernamentales destinadas a la defensa de los bienes jurídicos protegidos en esta ley. Los órganos receptores de las denuncias son juzgados de paz y de familia, juzgados en la primera instancia en lo penal, prefecturas y jefaturas civiles, ministerios públicos y cualquier otro que se le atribuya la competencia. En cada una de las prefecturas o jefaturas civiles se creará una oficina especializada en la recepción de denuncias de los hechos de violencia que se refiera a esta ley. Se dará atención al afectado. Los órganos receptores de la denuncia deberán otorgar a la víctima de los hechos de violencia previstos en esta ley un trato acorde con su condición de afectado, para lograr facilitar al máximo su participación en los trámites que él o ella deba intervenir. Se realizará una gestión conciliatoria. Según la naturaleza de los hechos, el receptor de la denuncia procurará una conciliación de las partes, para lo cual convocará una audiencia dentro de las 36 horas siguientes de la denuncia.
En caso de no haber conciliación o no poder realizarse la audiencia, si el receptor de la denuncia no es el tribunal que conocerá de la causa, el órgano receptor le deberá enviar las acciones dentro de las 24 horas siguientes al tribunal. Esta ley es regida por el Instituto Nacional de la Mujer. Este es el organismo receptor de políticas y programas de prevención y atención de la violencia contra la mujer y la familia. Sus funciones son formular, ejecutar e instrumentar las políticas y programas de prevención y atención para ser implementados en los diferentes órganos del Poder Ejecutivo Nacional. Coordinar a nivel estatal y municipal los programas de prevención y atención. Diseñar conjuntamente con el Ministerio de Justicia y consejos de la Judicatura los planes de capacitación de los funcionarios pertenecientes a la Administración de Justicia y de los demás funcionarios que intervengan en el tratamiento de los hechos que contemplan esta ley. Diseñar conjuntamente con el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social los programas de capacitación e información de los profesionales y funcionarios que realizan actividades de apoyo, servicios y atención médica y psicosocial para el tratamiento adecuado de las víctimas y sus familiares. Diseñar conjuntamente con el Ministerio de la Familia programas de prevención y educación dirigidos a fortalecer la unidad de la familia y exaltar los valores espirituales de su identidad. Establecer las pautas de los mensajes y programas para ser transmitidos en los medios de difusión. Registrar las organizaciones no gubernamentales especializadas en la materia regulada por esta. Promover la participación activa de las organizaciones públicas o privadas dedicadas a la atención de la mujer y la familia y otras relacionadas con la materia reguladas en esta ley. Elaborar los reglamentos para la implementación de esta ley y las demás que señalen las leyes y reglamentos. Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. Es una ley venezolana que entró en vigencia el 1 de abril de 2001, cuyo propósito es proteger los derechos de la infancia en Venezuela, basando sus principios en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Artículo 50. Salud sexual y reproductiva. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser informados e informadas y educados o educadas de acuerdo a su desarrollo en salud sexual y reproductiva para una conducta sexual y una maternidad y paternidad responsable, sana, voluntaria y sin riesgos. El Estado, con la activa participación de la sociedad, debe garantizar servicios y programas de atención de salud sexual y reproductiva a todos los niños, niñas y adolescentes. Estos servicios y programas deben ser accesibles económicamente, confidenciales, resguardar el derecho a la vida privada de los niños, niñas y adolescentes y respetar su libre conocimiento, basado en una información oportuna y veraz. Los y las adolescentes mayores de 14 años de edad tienen derecho a solicitar por sí mismos y recibir estos servicios. La ley de maternidad y paternidad. La maternidad y la paternidad es un tema de repercusión colectiva, en virtud de que el índice de natalidad es uno de los parámetros determinantes en un equilibrio poblacional. En el caso de las mujeres, debido a la relevancia social que tiene la maternidad, la mayoría de los países establecen leyes que la protegen y la amparan, ya que las mujeres durante este periodo requieren atenciones especiales para evitar que su condición de madres perjudique su salud. Es por eso que en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantiza la asistencia y protección integral a la maternidad, dentro de los derechos sociales y de las familias consagrados en la Constitución. Se contempla la protección a la maternidad de manera integral y sin importar el estado civil de la madre. Esto lo encontramos en el artículo 76 de la Constitución. En el capítulo 5 de los derechos sociales y de las familias, la Carta Magna establece: la maternidad y la paternidad son protegidas integralmente, sea cual fuera el estado civil de la madre o del padre.
Las parejas tienen derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos e hijas que deseen concebir y a disponer de la información y de los medios que le aseguren el ejercicio de este derecho. El Estado garantizará asistencia y protección integral a la maternidad, en general a partir del momento de la concepción, durante el embarazo, el parto y el puerperio, y asegurará servicios de planificación familiar integral basado en valores éticos y científicos. Este sería el concepto general de lo que es la ley de paternidad y maternidad. En el artículo 76 también establece que el padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos e hijas, y estos tienen el deber de asistirlos cuando aquellos o aquellas no puedan hacerlos por sí mismos. La ley establecerá las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad de la obligación alimentaria. Este conjunto de derechos toca aspectos que deben ser abordados desde un enfoque integral, que no solo responda a problemas fundamentales como la necesidad de fortalecer la educación sexual, políticas de familia, de protección a la maternidad y paternidad, de información y comunicación preventiva y de acceso a servicios confiables y de calidad, dirigido a todas las personas en cualquier etapa de su ciclo vital. En la siguiente diapositiva tenemos lo que es la Ley Oficial de Paternidad y Maternidad. Esta ley oficial está dividida en 5 capítulos, la cual contiene 38 artículos. Aquí colocamos ciertos artículos importantes que consideramos. Tenemos el capítulo 1, que son las disposiciones generales, el artículo 1 que se basa en el objetivo, que el objetivo es establecer los mecanismos de desarrollo de políticas para la protección integral a las familias, la maternidad y la paternidad, así como promover prácticas responsables ante las mismas y determinar las medidas para prevenir los conflictos y violencia intrafamiliar, educando para la igualdad, la tolerancia y el respeto mutuo en el seno familiar, asegurándole a todas y todos sus integrantes una vida digna y su pleno desarrollo en el marco de una sociedad democrática, participativa, solidaria e igualitaria. Tenemos el artículo número 2, que este artículo se basa en los principios de la ley, es que las disposiciones de la presente ley se basan en los principios de justicia, igualdad y no discriminación, solidaridad, corresponsabilidad, responsabilidad social, participación, celeridad, eficacia y eficiencia. En la siguiente diapositiva presentamos el capítulo 2, que es de la protección socioeconómica paternidad, donde tenemos el artículo 8 y 9, que trata de la protección socioeconómica y referente a la inamovilidad del padre y la licencia de paternidad. El artículo 8, el padre, sea cual fuera su estado civil, gozará de inamovilidad laboral hasta un año después del nacimiento de su hijo o hija. En consecuencia, no podrá ser despedido, trasladado o desmejorado en sus condiciones de trabajo sin justa causa, previamente calificada por un inspector o inspectora del trabajo. El artículo 9. El padre disfrutará de un permiso o licencia de paternidad remunerada de 14 días continuos, contados a partir del nacimiento de su hijo o hija, a los fines de asumir en condiciones de igualdad con la madre el acontecimiento y las obligaciones y responsabilidades derivadas en relación a su cuidado y asistencia. Estos artículos también se pueden encontrar de manera explícita en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Eso lo voy a explicar más adelante. En la siguiente diapositiva tenemos el capítulo 3, que se basa de la protección a la maternidad y la paternidad. Tenemos estos 3 artículos, el artículo 18, 19 y el artículo 20. El artículo 18, que se basa en la protección integral, es que el Estado desarrollará programas dirigidos a garantizar asistencia y protección integral a la maternidad y a la paternidad, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley.
que es básicamente el artículo 76 que se encuentra en la Constitución de la República. Tenemos el artículo 19, que se basa en la planificación familiar y educación sexual, que el Estado atenderá a través del sistema educativo y el Sistema Público Nacional de Salud la promoción y difusión de programas sobre derechos y deberes sexuales y reproductivos y educación sexual dirigidas a niños, niñas y adolescentes, adultos y adultas. Estas iniciativas deberán incluir la información y el acceso a métodos y estrategias para la planificación familiar y para el ejercicio de una sexualidad sana y responsable. Y por último tenemos el artículo 20, que se basa en los servicios médicos para la reproducción asistida, que es que el Ministerio del Poder Popular, con competencia en materia de salud, incluirá dentro de sus unidades asistenciales el servicio de reproducción asistida dotado del personal especializado, laboratorios y equipos de alta tecnología dirigidos a mujeres y hombres que presentan limitaciones en su fertilidad, con el objeto de garantizar el derecho a la maternidad y a la paternidad. En la siguiente diapositiva tenemos protección a la maternidad en la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente. La Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente, en sus cifras LOPNAP, dedica varios artículos a la protección de la maternidad. En esta se establece que el Estado debe garantizar a todas las mujeres servicios y programas de atención gratuita y de la más alta calidad durante el embarazo, el parto y la fase postnatal. Igualmente señala que el Estado debe asegurar programas de atención dirigidos específicamente a la orientación y protección del vínculo materno-filial de todas las niñas y adolescentes embarazadas o madres, que este es el artículo 44 de la LOMDA. En la siguiente diapositiva tenemos la protección a la maternidad en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. En Venezuela, la mujer trabajadora representa un papel fundamental en el ámbito laboral. Por lo tanto, la legislación laboral no escapa de esta regulación de protección a la maternidad. Por el contrario, en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, nos encontramos con varios artículos dirigidos a la protección de la mujer trabajadora en estado de gravidez, así como su situación posterior al parto. En esto se encuentra el artículo 331. El artículo 331 se refiere a la protección a la maternidad. En el proceso social de trabajo y desde cada entidad de trabajo se protegerá la maternidad y se apoyará a los padres y las madres en el cumplimiento de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos e hijas. En la siguiente diapositiva encontraremos la protección a la paternidad en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Aquí encontramos el artículo 339, que se refiere a la licencia por paternidad, y el artículo 340, que es el descanso por adopción. Ya esto lo había mencionado en el capítulo 2, en donde se encuentra el artículo 8 y 9, en la ley oficial de paternidad y maternidad. Pero para ser más explícito, es que antes de la promulgación de esta novedosa ley del trabajo, las licencias por el nacimiento de un hijo eran temas exclusivamente femeninos, puesto que los permisos pre- y postnatales solo estaban destinados a las madres, como eje biológico del núcleo familiar, siendo dichos permisos de 6 semanas antes del parto y 12 semanas después del mismo, pudiendo tener una duración mayor a causa de una enfermedad que, según dictamen del médico, sea consecuencia del embarazo o del parto que le incapacite para el trabajo. Así como también se protegía con la inamovilidad laboral de la madre en su embarazo y hasta un año después del parto. Pero desde la entrada en vigencia de esta ley para la protección de familias, maternidad y paternidad, establece que en el país los padres trabajadores también pueden gozar de una licencia o permiso de paternidad remunerado,
cuando nazcan sus hijos, a los fines de asumir en condiciones de igualdad con la madre el acontecimiento, las obligaciones y responsabilidades derivadas en relación a sus actividades y asistencias. Todo lo anteriormente establecido no es más que reconocer la corresponsabilidad del padre trabajador para con sus hijos, esposa o compañera, en función de proteger los derechos derivados de la maternidad, de la paternidad y familia de la clase trabajadora, siendo esto un acto de justicia social establecido en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esto es básicamente el concepto general de todos los artículos, el artículo 339 y el artículo 340. Y por último, tenemos la legislación en Venezuela que regula la protección de la maternidad. En Venezuela, la normativa que protege a la mujer en estado de gravidez tiene un gran alcance, que abarca gran parte del ordenamiento jurídico. La protección que otorga la legislación venezolana a la maternidad está dirigida a lograr la igualdad y evitar la discriminación históricamente presente. Es por eso que existen todas estas leyes, ley orgánica del trabajo, trabajador y trabajadora, la LONA, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la ley de la lactancia materna, entre otras, que avalan todos estos derechos para gozar la tranquilidad necesaria, no solo la salud de ella, sino la de su hijo o hija, evitando que ésta en algún momento se vea obligada a escoger entre la maternidad y su trabajo. Norma oficial para la atención integral en salud sexual y reproductiva. Este documento se identifica como un principio que se debe adoptar para dirigir la correcta realización de la atención integral en la salud sexual y reproductiva. Es un conglomerado de las leyes referente a la salud sexual y reproductiva, ya que en ella podemos encontrar los artículos que se comprenden en el dicho tema, como lo es en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999, la LOPNA, la Ley de Igualdad de Oportunidades de la Mujer, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el anteproyecto de la Ley Orgánica de la Salud, el decreto de 1762 del Ministerio de Educación de 1996, la Ley Orgánica de Educación, la Ley Orgánica para la Igualdad y Equidad de Género, la Ley de la Promoción y la Protección de la Lactancia Materna del año 2007 y la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras del 2012. Tenemos que todo esto es en el ámbito nacional, aunando otros acuerdos que son de carácter internacional que comprenden una serie de declaraciones, pactos, convenciones, cumbres, conferencias, programas, asambleas y un sinfín de acuerdos externos que permiten la facilitación de realizar la atención de la salud sexual y reproductiva. Asimismo, dentro de esta norma tenemos lo que es el Reglamento Interno Administrativo para la Atención Integral en Salud Sexual y Reproductiva, que tiene como objetivo establecer los criterios administrativos y técnicos para regular el funcionamiento y organizar los servicios y las acciones de salud sexual y reproductiva en todas las etapas del programa, bien sea individual, bien sea familiar y bien sea comunitario. También en el ciclo vital, dependiendo de lo que es el enfoque de riesgo, de género, de atención integral, interdisciplinaria con criterios de equidad, según las necesidades específicas del territorio y las clases sociales, así como para etnias y pueblos indígenas. Es decir, es un reglamento que abarca todo lo que es el programa para todo tipo de público, incluyendo desde una persona hasta una familia, sin dejar por fuera
ni menoscabar lo que son las equidades de género ni las etnias. Cabe destacar que dentro de este reglamento nos indica cómo debe funcionar el programa en la parte central, estadal y regional. También es reflejado los especialistas que deben trabajar en el programa en cada área que el programa incluye, destacando así sus responsabilidades, los niveles de atención a ejecutar según el centro de salud al que se encuentre el programa, debido a que cada programa es distinto según el nivel del centro de salud, porque no es el mismo nivel de atención en un centro de salud de nivel 1 a un nivel de atención en un sistema de salud de un hospital, de un ambulatorio que sea nivel 4. O sea, cada nivel tiene mayor responsabilidad y mayor especialidades en diferentes tipos de áreas. Y también tenemos que este reglamento está en conjunto con las disposiciones generales y las especificaciones de las distintas áreas de la atención. Dentro de esta misma norma es dado un manual de procedimientos para la promoción y el desarrollo de la salud sexual y reproductiva, el cual tiene como objetivo el ofrecimiento de los criterios para la aplicación de procedimientos que garanticen la atención integral, el acceso a la información, la orientación y servicios en los componentes de la salud sexual y reproductiva que tengan un enfoque transdisciplinario, transsectorial, tomando en consideración la salud preconcepcional, prenatal, perinatal, postnatal, lactancia materna, planificación familiar, salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes, atención ginecológica, atención a la salud de la mujer climatérica y menopáusica, atención a la salud sexual y reproductiva del hombre, pesquisas de cáncer cérvico uterino, mamario y de próstata, así como también la detección y el manejo de las infecciones de la transmisión sexual y VIH-Sida, el diagnóstico y manejo de las funciones sexuales con equidad de género con perspectivas de los territorios sociales y etnias. He aquí donde vemos toda la amplificación que comprende el programa de la salud sexual y reproductiva y la importancia de esta norma que nos ayuda a comprender que el sistema de salud está comprometido con la sociedad para realizar la aplicación de aquellos procesos que ayuden a la población a entender lo que es tener una buena salud sexual y reproductiva, sobre todo en el área de los jóvenes, entre las edades más pequeñas, entre las edades medianas, que son los jóvenes del área de educación media y diversificada o bachillerato, que son los que necesitan mayor atención en la salud sexual y reproductiva, para que ellos puedan aprender todo lo que confiere a esta materia y que ellos puedan transmitir ese mensaje a las demás generaciones, a los demás niños y niñas de la población.
Además, también garantiza los derechos sexuales y reproductivos de todas y todos, la erradicación de la violencia hacia la mujer, el hombre, las niñas y los niños, el abuso y la explotación sexual, así como la iniciación sexual temprana, todo con un enfoque de riesgo para preservar su calidad de vida y su salud. Los métodos más utilizados en esta promoción de la salud sexual y reproductiva son las charlas, las reuniones, las convenciones, las visitas a los planteles educativos y los lugares públicos, entre otros. Como ya lo había dicho anteriormente, es de suma importancia que se realicen estos tipos de métodos. Y no solo esto, sino también otros métodos que se vayan agregando a través del pasar del tiempo y del vanguardismo de la tecnología. Como lo podemos ver ahora, tenemos las facilidades de lo que son las redes sociales y se puede usar para la promoción de estas normas de la salud sexual y reproductiva, para que la población sea instruida eficazmente en lo que realmente necesitamos saber acerca de nuestra salud sexual. Código Civil. Bueno, ahora vamos a darle la entrada, primero que nada, a lo que es la salud reproductiva y sexual en relación al Código Civil. Ok, la salud reproductiva y sexual es un pilar fundamental para las personas que conforman o conformarán una pareja funcional y fructífera para esta sociedad, tanto en el aspecto social como económico, trayendo beneficios para las comunidades y la nación entera, tomando en cuenta que la misma es un estado de bienestar físico, mental y social. Esta última condición lleva implícito el derecho del hombre y la mujer a obtener información de planificación de la familia de su elección. Ok, teniendo en cuenta la definición y explicación que les acabo de dar anteriormente, los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en las leyes nacionales de nuestro país. Ahora vamos a entrar a lo que es el Código Civil de nuestro país. Las disposiciones legales de nuestro Código Civil establecen condiciones esenciales sobre derechos y obligaciones para individuos, familias, bienes y patrimonio. Esto tiene por objetivo regular las relaciones civiles de las personas involucradas. Ok, ahora les voy a mencionar el artículo 16 del Código Civil venezolano. El artículo 16 señala y establece que todos los individuos de la especie humana son personas naturales. Por esto se puede entender que esta ley establece el reconocimiento de la humanidad como individuos y personas naturales. Artículo 17. El feto tendrá como nacido cuando se trata de su bien, y para que sea reputado como persona basta que haya nacido. Este artículo habla sobre que el feto, con haber nacido vivo, ya es considerado como una persona, ya que es el resultado de la unión de un hombre y una mujer. Artículo 18. Es mayor de edad quien haya cumplido 18 años. Artículo 44. El matrimonio no puede contraerse sino entre un solo hombre y una sola mujer. Este artículo habla que para la estabilidad de una nación se necesita salud mental, cosa que no vamos a conseguir con un matrimonio de más de 2 individuos.
y para eso existe este artículo prohibiendo que exista más de un hombre y una mujer por matrimonio. Artículo 46. No pueden contraer válidamente matrimonio la mujer que haya cumplido 14 años de edad y el varón que no haya cumplido, no pueden contraer válidamente matrimonio la mujer que no haya cumplido 14 años de edad y el varón que no haya cumplido 16 años de edad, porque precisamente su estado físico de este niño y esta niña no está en condiciones, no le permite llevar una vida reproductiva sana. Artículo 50. No se permite ni es válido el matrimonio contraído por una persona ligada por otro anterior, ni el de un ministro de cualquier culto a quien le sea prohibido el matrimonio por su respectiva religión. Lo importante de este artículo es resaltar que esa persona, si contrae matrimonio con una persona ya casada o de religiones diferentes, le afectará su bienestar físico y mental, además que sufrirá de consecuencias emocionales. Artículo 51. No se permite ni es válido el matrimonio entre ascendientes y descendientes, ni entre afines en línea recta. La ley lo prohíbe y este artículo lo prohíbe para que no haya una consecuencia en el desarrollo del bienestar del individuo a nacer, producto de la irresponsabilidad reproductiva de los involucrados. Ahora, como conclusión, podemos encontrar que el Código Civil contiene una cantidad de leyes y derechos que respaldan y amparan a los individuos que forman parejas, familias y matrimonios e hijos, contribuyendo a su bienestar físico, social y económico. Buenos días, mi nombre es Lizeth Mendoza y les voy a hablar de los aspectos legales en la salud sexual, específicamente del Código Penal. Primero, ¿qué es el Código Penal? Es un conjunto de normas jurídicas punitivas de un Estado, es decir, este código recoge las penas que se deben aplicar a cualquier persona que cometa un delito. Ahora, nos preguntamos, ¿qué es un delito? Un delito es todo acto que sea contrario a la ley. Antes de comenzar a hablar de los artículos, cabe resaltar que se utilizarán dos términos, los cuales son presidio y prisión. Pero hay que resaltar que no son lo mismo, ya que cuando hablamos de presidio se refiere a aquellas penas cortas, las cuales se pueden pagar en jefaturas policiales o cárceles pequeñas de la ciudad. En cambio, el término prisión se utiliza cuando son condenas de larga duración y se pagan en prisiones nacionales. Cuando aplicamos estos conceptos básicos a la salud sexual, encontramos en el Código Penal el título 8 de los delitos contra las buenas costumbres y buen orden en la familia, en donde el capítulo 1 menciona de la violación, de la seducción, de la prostitución o corrupción de menores y de los ultrajes al pudor, incluyendo así el artículo 375, 376 y 377. El artículo 375 define en ámbito general la violación, aclarando en primer punto que el sexo de la víctima es irrelevante para que la misma sea considerada delito, definiendo la violación en sí misma como obligar a una persona a un acto carnal. La pena para este delito es de 5 a 10 años de presidio. Esto si en el momento del acto la víctima 1. No tuviere 12 años de edad. 2. O que no haya cumplido 16 años, si el culpable es un ascendiente, tutor o institutor. 3. Que hallándose detenida o condenada haya sido confiada a la custodia del culpable. 4. O que no estuviere en capacidad de resistir por causas de enfermedad física o mental.
por otro motivo independiente de la voluntad del culpable o por consecuencia del empleo de medios fraudulentos o sustancias narcóticos o excitantes de que éste se haya valido. Artículo 376. Del abuso de autoridad. Este artículo establece que si alguno de los hechos previstos en el artículo anterior y en los números 1 y 4 del mismo se hubiera cometido con abuso de autoridad, de confianza o de las relaciones domésticas, la pena será incrementada de 6 a 12 años, en el caso de la parte primera, y de 5 a 10 años en los casos de los numerales 1 y 4. Artículo 377. De los actos lascivos. Se entiende por actos lascivos a todos aquellos actos indecentes o de naturaleza sexual. El artículo establece que no solo el acto sexual en sí mismo conlleva como consecuencia una pena, ya que si valiéndose de los medios y aprovechándose de las condiciones o circunstancias que se indican en el artículo 375, alguna persona comete en contra de otra, independientemente del sexo, actos lascivos que no tuvieran por objeto el delito previsto en dicho artículo, esta será castigada con 6 a 8 años de prisión. Y si dicho hecho se hubiere cometido con abuso de autoridad, de confianza o de las relaciones domésticas, la pena de prisión será de 1 a 5 años, en el caso de violencias y amenazas, y de 2 a 6 años en los casos de los números 1 y 4 del artículo 375. Cuando hablamos de actos lascivos que no tuvieran por objeto el delito previsto en dicho artículo, se refiere a que no es necesario que haya penetración o violación para que esto sea calificado como delito. En el título 8 de los delitos contra las buenas costumbres y buen orden de las familias, también se encuentra el capítulo 4, que habla del aborto provocado, incluyendo así el artículo 432 hasta el artículo 436. El artículo 432 establece que la mujer que intencionalmente aborte, valiéndose para ello de medios empleados por sí misma o por un tercero, teniendo su consentimiento, será castigada con prisión de 6 meses a 2 años. El artículo 433 clarifica que no solo hay castigo para la mujer que aborte, ya que establece que la persona que hubiere provocado el aborto de una mujer con el consentimiento de ésta será castigado con 12 a 30 meses de prisión. Además, si por consecuencia del aborto y de los medios empleados para efectuarlo sobreviene la muerte de la mujer, la pena será de presidio de 3 a 5 años y será de 4 a 6 años si la muerte ocurre por haberse valido de medios más peligrosos que los consentidos por la misma. Artículo 434. Este artículo establece que cualquier persona que haya procurado el aborto de una mujer, empleando sin su consentimiento o contra la voluntad de ella cualquier método dirigido a producirlo, será castigado de 15 meses a 3 años de prisión. Y de efectuarse el aborto, la prisión será de 3 a 5 años. Si por causa del aborto o de los medios empleados para procurarlo sobreviniere la muerte de la mujer, la pena será de presidio de 6 a 12 años. Importante, si el culpable fuera el marido, las penas establecidas en el presente artículo se aumentarán en una sexta parte. Artículo 435. Cuando el culpable de alguno de los delitos previstos en los artículos precedentes sea una persona que ejerza el arte de curar o cualquier otra profesión o artes reglamentados en intereses de salud pública, si dicha persona ha indicado, facilitado o empleado medios con los cuales se ha procurado el aborto en que ha sobrevenido la muerte, las penas de ley se aplicarán con el aumento de una sexta parte. La condenación llevará siempre como consecuencia la suspensión del ejercicio, arte o profesión del culpable, por tiempo igual al de la pena impuesta. No incurrirá en pena alguna el facultativo que provoque el aborto
como medio indispensable para salvar la vida de la parturienta. Artículo 436. Las penas establecidas en los artículos precedentes se disminuirán en la proporción de 1 a 2/3 y el presidio se convertirá en prisión. En el caso de que el autor 74 del aborto lo hubiera cometido por salvar su propio honor o la honra de su esposa, de su madre, de su descendiente, de su hermana o de su hija adoptiva. Por consiguiente, hay que acotar que, a pesar de que el Código Penal es el único que dictamina delitos y penas, también está la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, la cual también sanciona y define 19 formas de violencia de género contra las mujeres, entre los cuales están violencia psicológica, acoso u hostigamiento, amenaza, violencia física, violencia doméstica, violencia sexual, acceso carnal violento, prostitución forzada, esclavitud sexual, acoso sexual, violencia laboral, educación de la sexualidad y salud sexual y reproductiva, violencia patrimonial y económica, violencia obstétrica, esterilización forzada, violencia mediática, violencia institucional, violencia simbológica, tráfico de mujeres, niñas y adolescentes, trata de mujeres, niñas y adolescentes. Estos se pueden utilizar como agravantes a los delitos ya mencionados anteriormente. Ley de lactancia materna. Venezuela cuenta con un marco jurídico que promueve y protege la lactancia materna. En las leyes relacionadas con los derechos de la niñez, adolescencia, mujer y familia. Específicamente desde el 2007, cuando fue aprobada la Ley de Promoción y Protección de la Lactancia Materna. Ley de Promoción y Protección de la Lactancia Materna. Ley de Promoción y Protección de la Lactancia Materna, Gaceta Oficial, número 38.763, del 6 de septiembre del 2007. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela decreta la siguiente Ley de Promoción y Protección de la Lactancia Materna. Artículo 1. Esta ley tiene por objeto promover, proteger y apoyar la lactancia materna como el medio ideal para la adecuada alimentación de los niños y niñas, a los fines de garantizar su vida, salud y desarrollo integral. Artículo 2. Todos los niños y niñas tienen derecho a la lactancia materna en condiciones adecuadas que garanticen su vida, salud y desarrollo integral. Asimismo, las madres tienen derecho a amamantar a sus hijos e hijas, con el apoyo y colaboración de los padres. Los padres y demás integrantes de la familia deben alentar y brindar todo el apoyo necesario para que las madres puedan ejercer el derecho humano previsto en este artículo en beneficio de sus hijos e hijas. Artículo 3. Todas las personas, especialmente las mujeres embarazadas, madres y padres, tienen derecho a recibir información oportuna, veraz y comprensible, así como ser educados sobre el inicio, mantenimiento y beneficios de la lactancia materna, participación y corresponsabilidad. Artículo 4. Todas las personas tienen el derecho a participar en la promoción, protección y apoyo de la lactancia materna y en el amamantamiento. En consecuencia, tienen derecho a exigir el cumplimiento de la presente, derecho de participación y en cumplimiento del deber de corresponsabilidad social. Los consejos comunales, comités de salud y demás organizaciones comunitarias tienen derecho a ejercer la Contraloría Social para asegurar el cumplimiento efectivo de la presente ley. Ya para finalizar, tenemos una pequeña frase motivadora
de la psicóloga y educadora sexual Irene Betmar Martín, también es autora del blog El Diván de Irene, pues que dice: haz de tu cuerpo un aliado, nunca un enemigo.